Capítulo 8. Operación Fate Kill, Arco 1. Parte 1. La ciudad de Kala era, con mucho, uno de los lugares más extraños que Akame había visto o vivido. Era algo surrealista si estaba siendo honesta, pero en cualquier caso, uno no sería capaz de decir lo que realmente estaba pensando solo por su expresión facial. Eso fue algo bueno. Tratar de entender la ciudad Ishiro era demasiado difícil para ella, en primer lugar, sin la molestia adicional de parecer aturdida cada vez que Shirou o la gente del pueblo hacían algo que contradecía su visión del mundo. Incluso había aprendido que había una regla tácita de que a Shirou no se le permitía descubrir las verdaderas capacidades de la gente del pueblo a menos que fuera una emergencia. Hizo una digresión y sacudió la cabeza, manteniendo el silencio mientras caminaba a espaldas de Shirou. Su expresión exterior tranquila y fría natural contrastaba con la profunda curiosidad en sus ojos que se lanzaban de un lado a otro donde quiera que fuera. No vestía capa de ningún tipo, sino que vestía un uniforme de marinero negro con una falda corta que le llegaba justo a la mitad de los muslos. Llevaba un par de botas de combate en los pies, y el corte de la bota llegaba justo hasta la parte superior de las pantorrillas, que estaban aseguradas con finas correas de cuero. Por el momento, puedes quedarte conmigo. Recordó las palabras que Shirou le había dicho un día después de la batalla. Acababa de decidir quedarse en la ciudad de Kala, pero no estaba muy segura de qué papel debería desempeñar como nueva aldeana. No era buena lavando ropa, cosiendo o cuidando niños, pero sabía cazar y usar una espada, cosas que en un día tranquilo no eran realmente necesarias en un pueblo como Kala. Kala tenía sus propios medios para buscar comida en un lago cercano, y una parte de la ciudad ya se dedicaba a la agricultura para su autosuficiencia. No era que su profesión de caza y espadas no tuviera demanda, pero no era exactamente la persona más habladora. Para registrarse como miembro de una fuerza de caza, tendría que hablar con una mujer llamada Elaine, a quien instintivamente sentía que le desagradaba por razones que desconocía o por las que no se molestaba. Hablar con Elaine habría sido problemático, así que no lo hizo. Un día después de la batalla, Akame había dejado en secreto la ciudad de Kala y depositado cadáveres de animales en su puerta en su propio esfuerzo por contribuir a la vida del pueblo. A pesar de lo feliz que estaba la gente del pueblo, a Shirou le estaba dando dolor de cabeza que Elaine lo regañara para que Akame se registrara oficialmente como cazador en el registro del pueblo. Resultó que dejar comida sin reclamar al azar frente a la aldea estaba arruinando la distribución logística que Elaine tenía que manejar como secretaria y jefa de negocios de Kala. Shirou se vio obligado a resolver los asuntos antes de que estallara una disputa, dejando la situación actual en la que terminó contratando a Akame como guardaespaldas para usar sus habilidades en otro lugar que no fuera la caza. Selka y la gente de Heiwa ya estaban manejando la caza de todos modos. Después de la batalla contra la tribu de Jageishi, la gente de Heiwa había decidido establecerse en Kala mientras el líder de su clan despertaba de su estado de inconsciencia. Volviéndose a la distancia, Akame vio cómo Selka silbaba usando sus dedos en la distancia y se iba con un grupo de cazadores hacia el bosque de las bestias peligrosas. Debido al Tiegu que Shirou había creado ante los ojos de Akame, Selka y los demás pudieron enfrentarse incluso a algunas de las bestias peligrosas más duras que ofrecía el bosque. Luego, las bestias cazadas serían procesadas antes de que los huesos sobrantes fueran enviados a Shirou para que los manejara junto con los cadáveres de los Mountain Shakers. Si no se dijo, el problema alimentario que enfrentaba Kala se resolvió temporalmente debido a la enorme cantidad de carne a la que la ciudad de repente tuvo acceso. Esto quería decir que no había una necesidad real de que Selka y los demás cazaran más, pero aún así lo hicieron con el razonamiento de familiarizarse con el terreno y mantenerse en condiciones en caso de que la gente de Jageishi regresara. La enemistad entre los clanes en guerra en Wakoku no era algo que se resolvería fácilmente. Con respecto a toda la carne que quedó al sol después de la batalla, seguramente comenzaría a pudrirse en unos pocos días. Por lo tanto, mientras Selka y los otros cazadores iban de caza, el resto de la gente del pueblo había pasado la mayor parte del tiempo conservando toda la carne que podían. El resultado fue un número considerable de raciones. La gente de Kala no pasaría hambre por un tiempo, pero lo que Shirou quería hacer era cambiar por un tiempo a para siempre. Para hacer tal cosa, necesitaba hacer que Kala fuera autosuficiente sin depender solo de la caza. La agricultura era la clave, y no simplemente en el nivel de tiempo pequeño que Kala tenía antes. La introducción de los Mountain Shakers había presentado una oportunidad.
A raíz del ataque masivo de bestias peligrosas, grandes secciones de la región boscosa alrededor de Kala fueron arrasadas, exponiendo una vasta llanura abierta después de que se limpiaron todos los escombros. Era la tierra de cultivo perfecta, pero el problema, como siempre, era el agua. Sin agua no habría vida ni comida. La razón por la que la agricultura de Kala no pudo crecer lo suficiente como para sostenerse antes fue porque la fuente de agua estaba demasiado lejos y el suelo alrededor de Kala estaba hecho principalmente de piedra en lugar de grava suelta. Hizo difícil cavar e irrigar para cultivar otras parcelas de tierra, pero ya no. Shirou estaba de pie junto al amplio lago que se canalizaba desde un río arriba, con las manos frente a él mientras Akame examinaba sus acciones. Es cierto que había estado obsesionada con descubrir qué tipo de Teigu poseía, pero ninguna cantidad de observación podría llevarla a ninguna parte. Más aún con lo inconsistente que estaba siendo. Al principio, Akame había creído que su Teigu tenía que ver con la creación de espadas normales que podían enviarse como proyectiles, pero luego aparecieron códigos místicos y arruinaron esa suposición. Teigu solo tenía un tipo de poder por arma y algunos tenían dos o más, pero nunca hubo un Teigu tan versátil como el que mostraba Shirou. El hecho de que Shirou hubiera producido a Teigu con varios atributos solo significaba que tal vez todavía no estaba viendo las cosas con claridad. Sus ojos se entrecerraron, pero como para anular todo lo que había resuelto en silencio en su mente, no fue una espada lo que Shirou decidió usar. Eso es una pala. Dijo suavemente, con un toque de frustración en su tono. ¿Qué tipo de Teigu era este? Ella realmente no podía entender más. Akame esperaba que Shirou creara algún tipo de Teigu nuevo del aire, pero lo que vio fue a Shirou sacando una pala normal de su mochila. Sin siquiera esperar, avanzó e inspeccionó la pala en las manos de Shirou. Al no encontrar nada único al respecto, sintió la necesidad de tirar de su cabello. Obviamente, no lo hizo debido a su autocontrol, pero la forma en que miraba a Shirou le hizo darse cuenta de que lo estaba culpando por meterse con ella. Sí, es una pala. Respondió Shirou, sin notar el ceño fruncido que apareció por un instante en el rostro de Akame mientras desviaba su atención. Era como si su expresión dijera que ya nada tenía sentido. Especialmente cuando vio a Shirou murmurar en voz baja para sí mismo y luego proceder a perforar la pala de metal de la pala directamente a través de la piedra. ¿Al diablo? Los ojos de Akame se dilataron y por un momento pensó que estaba soñando o que había comido algún alucinógeno de los hongos que había recolectado en el bosque antes. Eso no es posible. Dijo con incredulidad. La razón por la cual la gente de Kala no pudo expandir sus campos agrícolas fue por la piedra dura que rodeaba el lecho del lago. Incluso el acero afilado no sería capaz de atravesar fácilmente un lecho rocoso tan denso sin doblarse o romperse. Esta era definitivamente una pala normal, Akame se había asegurado de ello. Por lo tanto, ¿cómo? Sin dudarlo, tomó la pala de las manos de Shirou e imitó su acción de palear la roca debajo de ella. Shirou notó lo aturdido que parecía Akame cuando la pala pareció hundirse en la piedra sin ninguna resistencia. La sensación era como cavar en la arena, y Akame se estremeció al pensar en lo efectiva que sería la pala contra armaduras pesadas. La forma en que Akame miró la pala mientras se la acercaba a la cara hizo que pareciera como si quisiera romperla por despecho. Su frente estaba temblando y sus labios se habían adelgazado mientras los mordía. ¿Teigu? Podía oír la pura incredulidad en su tono. No exactamente. Shirou no dio más detalles cuando recuperó la pala que había reforzado con magia. Ahora que tenía un amplio suministro de huesos de bestias peligrosas para recuperarse, ya no era tan tacaño cuando se trataba de su hechicería. El hecho de que algo sea fuerte no significa que sea un Teigu. Como para explicar más, Shirou movió su mano y la colocó encima de las botas de combate de Akame. Trace, on. Murmuró mientras activaba su magia de refuerzo. Akame lo miró a él y a sus botas con confusión después de que él se alejó de ella. Tu bota definitivamente no es una Teigu, ¿correcto? Akame asintió lentamente. Sus botas eran estándar, cómodas y eficientes. Intenta cortarte la bota con tu espada. Realmente no entendió el propósito de las instrucciones de Shirou, pero lo hizo de todos modos, y cuando lo hizo, su expresión neutral finalmente se rompió. Chispas anaranjadas iluminaron su rostro cuando el filo de su espada raspó contra el cuero de sus botas de combate. El sonido recordaba a una armadura de placas golpeada y solo quedó un pequeño rasguño. Su boca quedó abierta, pero no salió ninguna palabra. Consideró lo que Shirou acababa de hacer y gradualmente señaló el resto de su atuendo. Shirou asintió. Puedo reforzar el resto de tu ropa también. Admitió.
Sin embargo, eso no hace que tu ropa sea Teigu. Akame cerró la boca y no dijo nada más, pero por dentro, su mente era un desastre complicado mientras resolvía los poderes que estaba segura que poseía Shirou. Tenía la capacidad de crear Teigu. Tenía la capacidad de curar. Y ahora también tenía la capacidad de reforzar. Con las cosas que había visto que Shirou era capaz de hacer, ¿por qué no tomó sus espadas y luchó para marcar la diferencia? Era similar a una armería ambulante, una bahía médica y una herrería, todo en uno. Su pura utilidad en cualquier campo de batalla fue más que útil. ¿Por qué? La palabra pasó por sus labios. ¿Por qué eres tan fuerte y aún no peleas? Ya te conté lo que está sucediendo en el imperio. La pregunta la había estado molestando desde el momento en que vio a Shirou crear una espada tan enorme para combatir contra los Mountain Shakers. Ese poder no parecía pertenecer a un solo humano, sino que era algo que pertenecía a las leyendas. Leyendas de magia. Sus ojos se abrieron visiblemente ante la idea, pero negó con la cabeza ante la imposibilidad. Se decía que la magia existía en el mundo y tenía mucho que ver con los mismos Teigu, pero no había forma de que un mago pudiera existir en la actualidad. Trató de convencerse a sí misma de este hecho, pero también era cierto que Shirou había creado un nuevo Teigu justo enfrente de sus ojos. Una vaga sospecha se estaba formando en su cabeza, pero estaba más concentrada en el tema en cuestión. Shirou hizo una pausa después de que ella le había expresado su pregunta. La pala en su mano que estaba usando para crear manualmente canales de agua, deteniéndose por un momento antes de continuar. La respuesta que obtuvo Akame fue en forma de otra pregunta. ¿Por qué luchar y matar? Akame observó a Shirou trabajar en silencio, su ritmo de excavación la incitó a correr tras él. Ella estaba esperando una explicación, pero él no respondió de inmediato. Había una mirada profunda que se había manifestado en sus ojos, casi como si estuviera recordando un recuerdo. No importa cuán fuerte sea alguien, la cantidad de personas que uno puede salvar por su cuenta siempre será limitada. Dijo Shirou en voz baja, dejando rastros de tierra detrás de él mientras trabajaba. Ahorras y ahorras y ahorras, mientras que al final persigues un ideal inalcanzable. Hablas como si ya lo hubieras intentado. El tono de Akame era plano. Shirou no respondió, pero su silencio fue suficiente. Akame bajó la cabeza. No está mal salvar a otros, pero lo que siempre quise fue salvar a todos. Admitió Shirou después de un momento. El sol brillaba sobre él, pero no parecía en lo más mínimo afectado por el calor. Aprendí algo a la fuerza al final de una mujer que era demasiado orgullosa para hablar honestamente. Shirou recordó a Rin Tosaka en sus últimos días en su vida pasada. Las palabras que ella le había dicho luego fueron repetidas de su boca. Si un solo idiota no puede llevar el peso de salvar a todos por sí mismo, ¿qué pasaría si esa carga fuera compartida por uno, dos o más? Fue solo después de que Rin habló que finalmente se dio cuenta de que ella lo había estado mirando con una expresión que decía, ¿por qué no me pediste ayuda a mí o a los demás? Por supuesto. Lo que podía hacer por sí solo era limitado, pero, ¿cuántas personas podrían haberse salvado si hubiera tomado otro camino? Fue esta pregunta la que le hizo cambiar su enfoque para salvar a otros en su nueva vida. Luchando y matando. Nunca hubo conflictos tan simples como en blanco y negro. Cuantas más muertes, más vicioso se vuelve el círculo. Entonces, ¿y si no tuviera que haber muertes además de las necesarias? Shirou se volvió hacia Akame y los dos compartieron contacto visual directo. No es que no quiera marcar la diferencia, sino porque ya lo estoy, dijo. Para proteger a aquellos que estaban cerca de él, y un día extender su ayuda a todos los demás necesitados, primero tuvo que crear un lugar sin mentiras, engaños ni asesinatos. Esa fue base del pueblo de Kala. Un sueño que su padre en el Nuevo Mundo había querido hacer realidad. Akame digirió lo que acababa de escuchar antes de mirar hacia el pueblo distante y su gente sonriendo por las calles. No importaba qué tipo de persona era uno antes de entrar en Kala, todos serían tratados por igual. No había necesidad de luchar por un mundo de paz si ya estaba aquí. Lo que importaba era protegerlo hasta el día en que creciera y se extendiera por el mundo. Sería una revolución diferente a la planeada por el ejército revolucionario. No había garantía de que los líderes del ejército revolucionario no se corromperían. Sin embargo, con Shirou y la ciudad de Kala, Akame estaba segura. Sus dedos se cerraron en sus palmas ante la repentina revelación, la forma en que veía el conflicto actual en el imperio cambiando muy levemente. Allí. Shirou arrastró la atención de Akame hacia él mientras descansaba sobre el mango de la pala.
El canal que había excavado desde el lago ahora había llegado a las llanuras vacías de la batalla contra la gente de Hageshi. El trabajo de Shirou estaba a punto de terminar, y terminó poco después de conectar el camino que acabó con el lago. El agua se filtró en los canales excavados y regó la tierra que alguna vez estuvo seca, cambiando el suelo a un tono más oscuro a medida que las profundas grietas se llenaban rápidamente hasta el borde. Llamaría al resto de la gente del pueblo más tarde para comenzar a plantar semillas para la cosecha. Akame. Llamó Shirou. Ella se volvió hacia él. Él estaba sosteniendo una pala de repuesto hacia ella mientras señalaba hacia todos los otros canales que aún necesitaban ser excavados. ¿Vas a quedarte ahí o vas a ayudar? Él sonrió. Miró la pala en la mano de Shirou, y luego hacia la gente del pueblo que había formado una multitud para observar el curso de agua en formación. Estaba tranquilo. No había muerte, ni conspiraciones, ni carga que la abrumara. Era casi como si no hubiera nada en lo que pensar más que en vivir su vida. ¿No era ese el tipo de futuro por el que siempre había estado luchando? Ella había estado teniendo dudas desde que decidió quedarse dentro del pueblo de Kala, pero... Poco a poco, extendió la mano y tomó la pala ofrecida, observando cómo Shirou asentía con la cabeza. Quizás esas dudas algún día desaparezcan por sí solas. El sonido de dos palas cavando en la roca resonó durante el resto de la tarde. Shirou sabía por experiencia que los problemas eran algo inesperado, pero no contaba con que ocurrieran tan pronto. De pie frente a la pared de grandes espadas que había creado para defenderse de la gente de Hageshi, miraba a Selka y a los otros cazadores que no podían mirarlo a los ojos. Selka estaba inquieta, con las manos entrelazadas mientras cambiaba torpemente su peso de un pie al otro. Se había ido de cacería con sus compañeros cazadores por la mañana y de alguna manera regresó no con una presa capturada, sino con cientos de otras personas. Algunos vestían de manera similar a Selka, mientras que otros vestían atuendos variados que parecían una mezcla de costumbres occidentales y orientales. Yo puedo explicarlo. Tartamudeó Selka cuando él se acercó, con la cabeza baja. Trató de dar una explicación razonable, pero en el momento en que se volvió hacia él y luego miró la gran cantidad de personas que había traído, su determinación comenzó a flaquear. Es así. Comenzó a hablar Selka desde el principio. Ella y los cazadores acababan de salir de cacería cuando se encontraron con refugiados obligados a abandonar sus hogares debido a las guerras civiles que ocurrían entre las naciones de Wakoku. Selka no había podido negarles un lugar seguro donde quedarse simplemente porque los conocía a todos. De la misma manera que la gente de Heiwa fue atacada y obligada a huir, las naciones vecinas de Heiwa corrieron la misma suerte. De los cientos de personas que Selka y los cazadores habían traído, muchos de ellos eran amigos cercanos de otras naciones. Lo siento, sé que debería haber preguntado primero, pero no pude hacer que dejaran de seguirme. Selka parecía particularmente culpable. Sabía que la gente de Heiwa ya le debía un gran favor a Shirou, y ahora solo le estaba causando más problemas. La vergüenza de sus acciones hizo que las mejillas de Selka se sonrojaran de vergüenza, mientras que los otros cazadores solo podían toser en sus manos por su incapacidad para decir no a sus amigos. He traído deshonra a la familia. Mátame. Mátame ahora. Los ojos de Selka siguieron moviéndose de Shirou al suelo, mientras se reprendía internamente, pero contrario a sus expectativas, Shirou colocó una mano sobre su hombro. Buen trabajo. Era como si hubiera sido golpeada visiblemente, su corazón latía violentamente dentro de su pecho cuando una cálida expresión se dirigía hacia ella. Sus labios temblaron muy levemente, formando remolinos en sus ojos. El rojo fue subiendo gradualmente por su cuello hasta que cubrió la totalidad de su rostro con un brillo carmesí. Se sentía como si le ardiera la cara. No puedo. Es demasiado cerca. Pensó. No pudo pronunciar las palabras adecuadas y solo pudo observar con rigidez mientras Shirou soltaba su hombro para dirigirse a la multitud. Los otros cazadores alrededor de Selka observaron la reacción de Selka a sabiendas y la animaron internamente para que tomara su futuro con sus propias manos. Uno de los cazadores mayores incluso se acercó a Selka y colocó la garra del animal cazado más feroz en sus palmas antes de palmearla en la cabeza. Trabaja duro, hija de la jefa Frisa. Dijo la mayor de Selka para tranquilizarla. Siento bebés fuertes en tu futuro. Cállate. Selka golpeó a su cazador principal en la cabeza y salió disparada para encontrar un agujero para enterrarse en su interior en su nerviosismo. Si la vergüenza fuera letal, ya habría muerto varias veces.
Estaba agradecida de que Shirou ya no le prestara tanta atención en este momento, de lo contrario, si hubiera escuchado lo que su cazador principal había dicho, también podría encontrar una soga y terminar con su miseria. El único que levantó una ceja ante las acciones de Selka fue Akame, quien no entendía muy bien qué estaba pasando con Selka en primer lugar. Akame se encogió de hombros. No era asunto de ella. Lo que importaba era ver cómo Shirou quería manejar la nueva ola de inmigrantes. Todos son bienvenidos a quedarse aquí. Como ella había esperado. Shirou fue y no consideró nada antes de aceptar ayudar a otros en necesidad. La forma en que sus labios se curvaron hacia arriba fue suficiente para revelar su diversión y solidificar su creencia en el carácter de Shirou. Cuando los demás de Night Ride finalmente vinieron a buscarla, también deberían poder ver qué tipo de persona era Shirou. Tal vez entonces podría evitar pelear contra sus antiguos colegas. Ella simplemente no tenía la voluntad de levantar su espada contra ellos. Sin embargo, siguiendo adelante, estaba en su trabajo como guardaespaldas informarle a Shirou en qué se estaba metiendo. Aún así, tuvo que esperar una mejor oportunidad. En este momento, Shirou estaba siendo acosado por cientos de personas agradecidas que se inclinaban ante él con respeto. Por el momento, no hay suficientes viviendas dentro de la ciudad para acomodarlos a todos ustedes, así que voy a tener que pedirles a todos que se queden en el área justo al lado de la ciudad. Explicó Shirou lentamente después de salir de la multitud. Impulsaré la construcción de más casas lo antes posible, así que siéntanse libres de sentirse como en casa. Todavía debería haber mucha comida para todos, además, tenemos un excedente de madera para usar en la construcción en este momento. La madera provino de todos los árboles que se cosecharon de la batalla contra Hageshi. Después de 2 horas ocupadas, Shirou finalmente logró arreglar todo, dejando el asunto de organizar a los recién llegados a Selka y los cazadores que estaban más familiarizados con todos. Finalmente solo, Shirou se paró sobre la pared que rodeaba la ciudad de Kala mientras pensaba profundamente. Fue en ese momento que Akame finalmente decidió hablar. No estoy en contra de aceptar a más personas, pero sabes en lo que te estás metiendo, ¿verdad? La mayoría de estas personas son de Wakoku, pero vi a algunos de los pueblos de los alrededores de la zona. Akame frunció el ceño antes de apuntar hacia afuera con su espada en 3 direcciones diferentes. Vinieron de allá y de allá. La mirada de Shirou siguió a donde quiera que dirigiera a Akame, pero todavía no reaccionó realmente. ¿Importa? Preguntó. ¿Quieres decir que no lo sabes? Akame parecía incrédulo. La tierra en la que está construida la ciudad de Kala es en realidad parte de un dominio de un alto noble del imperio. Las aldeas que señalé son de lugares que pagan impuestos altos. Es muy posible que algunos de los refugios que no son de Wakoku estén huyendo contribuyentes, no es que se les pueda culpar. Los impuestos son simplemente demasiado altos para que la mayoría de las aldeas empobrecidas los paguen. Dijo. Entonces, razón de más para protegerlos. Pensé que te lo había dicho antes, nunca está mal ayudar a los demás. Las cejas de Akame se torcieron. Instintivamente deseaba llamar tonto a Shirou, pero, ¿en qué la convertía eso para elegir ponerse del lado de un tonto así? Un idiota, decidió, pero no obstante, la sonrisa en su rostro reveló sus verdaderos pensamientos antes de sacudir la cabeza y educar sus rasgos. El imperio actual no es razonable. Dijo siniestramente. Simplemente no importa si la gente ya vive en una cierta parcela de tierra. La forma en que se distribuye la tierra en el imperio es rodeando un área en el mapa y reclamando todo dentro del círculo. La tierra de Kala cae dentro de la jurisdicción de un noble llamado Berkin Sanders, y la reputación del hombre está lejos de ser buena. Puede que no haya prestado atención a Kala antes porque estaba relativamente aislada, pero ahora que hemos acogido a tanta gente, seguramente volverá su atención hacia nosotros. El crecimiento de Kala seguramente atraería la atención del terrateniente gobernante. Demonios, ya era un milagro que Berkin Sanders no le hiciera una visita a Kala a pesar de lo deslumbrante que era la pared de acero que Shirou había hecho. ¿Todavía estás dispuesto a correr el riesgo? Akame solo estaba pidiendo verificar, pero realmente no había necesidad. La respuesta de Shirou fue directa. Kala no es como el imperio ni Wakoku. Dijo. Será su propio tipo de lugar, y todo lo que tengo que hacer como su líder actual, es defenderlo del daño. Como dije antes, si vienen, que vengan. Puso una mano detrás de su cabeza y se rascó la nariz. Akame sintió que no estaba tomando la situación lo suficientemente en serio. ¿Estás realmente tan seguro? Ella preguntó. Sí. De hecho, en realidad se debió a la gran cantidad de bestias peligrosas que ahora tenía en su poder.
Después de todo, las bestias peligrosas significaba poder mágico, y poder mágico significaba acceso a su arsenal personal. El imperio y el ejército revolucionario tienen sus propios secretos y ases. Volvió la mirada para mirar en dirección a la lejana capital del imperio. ¿Quién dice que no tengo el mío? Por un momento, los patrones de interfaz destellaron a través de su cuerpo, muriendo en una luz azul pálido. Lo que Akame acababa de ver claramente no era un Teigu y ella lo sabía, lo que solo significaba una cosa. La sospecha que había estado albergando sobre Shirou debe haber sido cierta. Magia. Un arte perdido del mundo resurgió una vez más en manos de un hombre que más tarde se daría cuenta de que solo podría haber sido llamado héroe. Magia para desgarrar la tierra, las nubes separándose en un instante. Caminando desastres naturales. Bestias de peligro de clase superior con forma humana. Mago. Murmuró en voz baja. Eran reales. Su sorpresa solo continuó. Shirou no negó el título porque era lo más parecido a la verdad real. Más bien, se cruzó de brazos y dio la espalda para mirar a lo lejos. Querías y luchaste por un mundo de paz. Habló lentamente, extendiendo una mano hacia afuera y pareciendo agarrar algo ilusorio. Un día, déjame mostrártelo. Era una promesa que recordaría toda la vida. El evento que lo empezó todo. Un mago, un asesino, un pueblo y un comienzo. Mata las mentiras. Mata la corrupción. Mata el engaño. Un contrato final. Un objetivo final. Fate. Kill. El imperio no era un lugar para los inocentes. Era una guarida de libertinaje, asesinato, inmundicia y escoria en la que solo la peor de las personas podía prosperar y prosperar. Esto quería decir que la mayoría de los nobles actualmente en el poder eran esas personas. No es como si les importara de alguna manera. Para empezar, Berkin Sanders no era un hombre al que le importara lo que los demás pensaran de él. Había participado en la guerra civil del imperio y había acumulado puntos de mérito para ascender a su puesto actual usando los cuerpos de sus colegas como peldaños. Era un bastardo astuto de individuo. No había luchado activamente en la guerra civil, sino que había estado al acecho para atacar a sus propios camaradas, matándolos y saqueando sus muertes para mejorar su propio estatus. A Berkin no le importaba lo más mínimo. Obtuvo fama, riqueza y todo lo que siempre había querido. Entonces, ¿qué pasa si pisoteó a los demás para llegar a donde estaba en la vida? ¿No se trató siempre de la supervivencia del más apto o de la búsqueda de la propia felicidad? Sí, realmente era un bastardo enfermo, pero eso no cambiaba el hecho de que era una persona en una alta posición de poder en el imperio. Esta era toda la razón por la que estaba siendo utilizado. El mercenario contratado que viajaba en un caballo además del carruaje personal de Berkin vomitó ante la idea de estar asociado con el hombre, pero Berkin todavía tenía sus usos antes de que ella lo matara. Las noticias se habían estado difundiendo recientemente sobre un mega asentamiento al que acudían en masa todos los pueblos más pequeños de la zona. Llamaron al asentamiento Kala, un lugar con abundante comida y suficiente tierra para albergar a varios miles de habitantes. Más que nada, era el último lugar al que se sabía que había entrado el colega del mercenario. La mercenaria soltó un suspiro y aflojó el agarre que tenía sobre las riendas de su caballo, lo que provocó que se detuviera cuando una repentina ráfaga de viento empujó hacia atrás su capucha. Una cabeza de pelo largo y rubio se reveló junto con un rostro maduro con pómulos altos y una mandíbula elegante. El resto de su cuerpo y atuendo se mantuvo oculto bajo una capa para mantener el secreto. Su nombre era Leonie, otra miembro de la facción de asesinato del ejército revolucionario, Night Raid. Era uno de los miembros más antiguos de Night Raid y se destacó en la recopilación de información y en su juicio rápido y práctico. Nayenda la envió para verificar el estado de Akame después de casi 2 meses sin ningún tipo de contacto. Leonie podría haber ido e investigado por su cuenta, pero aprovechó la oportunidad para alertar a Berkin Sanders de los rumores que rodeaban a Kala para que el hombre entrara en acción. La codicia de Berkin llevaría al hombre a visitar personalmente a Kala para hacer cumplir sus tasas impositivas en una ciudad dentro de la jurisdicción de su tierra. Era la oportunidad perfecta para que Leonie también decidiera la validez de Berkins como objetivo de Night Raid. El hombre había sido supuestamente acusado por un ciudadano del imperio de haber robado, violado y luego vendido a las esposas de muchos recién casados en la capital por dinero y placer. Como resultado, la impresión de Leonie sobre Berkin estaba lejos de ser agradable. La validez de la alegación del ciudadano parecía ser casi cierta en este punto. Night Raid definitivamente tomaría el contrato contra Berkin, pero por ahora, Leonie estaba más concentrado en el asunto en cuestión.
Justo ante sus ojos, apareció lo que parecía ser un imponente muro militar. Era enorme, escalando más de 10 metros de altura y bloqueando todas las vistas de la ciudad de Kala en su interior. Se suponía que esto era una ciudad. Leonie apenas podía creerlo. Su cuello se inclinó hacia arriba mientras trataba de ver la parte superior de la pared y evaluar si era posible para ella escalarla. A diferencia de Leonie, Birkin estaba perdido. Tú, mercenario, ve e investiga. Birkin sonaba ansioso, aunque no se le podía culpar. Si esos realmente fueran muros militares, seguramente habría centinelas armados cerca. Birkin solo esperaba hacer alarde de su poder ante un pequeño pueblo indefenso y no un lugar fuertemente fortificado. Simplemente no trajo suficientes guardias para hacer tal cosa. Todo lo que tenía con él actualmente era un pequeño pelotón de infantería que no era más que un par de docenas de personas, incluida Leonie. Date prisa y vete, luego infórmame. Ordenó Birkin a Leonie, al mismo tiempo que le hacía un gesto a su carruaje para que diera la vuelta para alcanzar una distancia más segura. Cobarde. Leonie se burló de las acciones de Birkin, pero no dijo nada. Estaba claro que si ella iba o no, Birkin regresaría a su castillo para preparar una fuerza más grande para acompañarlo. Ella solo estaba siendo enviada como una exploradora útil. De hecho, Birkin probablemente esperaba que la mataran para que él no tuviera que pagarle. Aún así, ella estaba bien con el arreglo. Había algunas cosas que solo podía hacer mientras estaba sola. Ella asintió con la cabeza a Birkin y rápidamente se fue en dirección a la alta pared de acero con un toque de cansancio. Desmontando de su caballo, decidió seguir adelante a pie. Los caballos apenas podían amortiguar sus pasos, pero ella era una asesina entrenada. No importaba lo rápido que se movía, no quedaba ni un sonido ni un rastro de sus huellas. Ella era una profesional. Al distribuir el peso de su cuerpo no solo en las plantas de los pies, sino también en los dedos de los pies, mitigó el ruido de su carrera. Un bosque rodeaba toda el área alrededor del muro, y Leonie rápidamente se dio cuenta de que no estaba sola mientras corría hacia adelante. Clavó los talones en el suelo e inmediatamente se detuvo para esconderse. Sus oídos estaban alertas y sus pupilas se movían de izquierda a derecha antes de enfocarse en la dirección de la que podía escuchar la pelea. La lucha era común para los animales dentro de un bosque, pero los sonidos que escuchaba no eran los hechos por las bestias, sino por la presa y el cazador. Respiró hondo y de repente fue como si toda su presencia desapareciera, mezclándose con la naturaleza como si estuviera acostumbrada a los hábitos de un depredador salvaje. No pasó mucho tiempo antes de que ella acechara su camino para ver lo que estaba sucediendo y lo primero que entró en su punto de mira fue la forma de una bestia peligrosa en sus lanzamientos de muerte. Su expresión se volvió sombría, su respiración entrecortada. No fue la vista de la bestia peligrosa muriendo lo que la conmocionó tanto, no, sino que fue por los atacantes de la bestia peligrosa. Todos vestían atuendos que consistían solo en telas gruesas para la cintura, excepto la única mujer en el grupo que tenía ataduras de cuero alrededor de su pecho. El grupo era interesante de ver como un todo, pero lo que hizo que toda la situación fuera difícil de tragar para Leonie fueron las armas que usaba cada cazador frente a ella. Por difícil que fuera para ella creerlo, todos parecían ser Tiegu. Uno lanzó columnas de llamas, mientras que otro creó chorros de agua a presión. Todas y cada una de las armas que usaban los cazadores tenían una habilidad diferente. La única mujer en el grupo usó una combinación de dagas y un arco corto enganchado a su cintura que hizo un trabajo rápido de la bestia peligrosa ya que las armas penetraron fácilmente a través de su piel blindada. Leonie no se atrevió a hacer ruido mientras observaba a los cazadores ante ella atar el cadáver de la bestia peligrosa y arrastrarlo hacia la dirección de las grandes paredes. Para empeorar la situación, Leonie notó cuidadosamente que las personas frente a ella eran monstruos anormales. Solo uno de ellos tenía el poder de levantar a la bestia peligrosa muerta con un brazo, incluso la mujer del grupo parecía no tener problemas para realizar la tarea. Alta capacidad física junto con el hecho de que cada cazador que Leonie había visto poseía un Teigu, y esa era básicamente una fuerza de élite que ni siquiera el imperio podía subestimar. Lo que no tenía sentido para Leonie era que tal fuerza sería parte de un pueblo al azar del que apenas había oído hablar antes. ¿Tal ciudad realmente existió en medio de la nada? En ese caso, los informes con los que Akame había sido enviado probablemente se habían vuelto inútiles. ¿Akame se infiltró en un lugar como este? Ya habían pasado casi 2 meses. Entonces eso no significa. El pensamiento hizo que Leonie hiciera una mueca de pena y arrepentimiento.
Es cierto que incluso ella tendría problemas contra tal fuerza de enemigos si la atrapaban, y mucho menos solo contra Akame. No, no. Ella no está muerta. Me rehúso a creerlo. Tal vez solo la obligaron a esconderse. Leonie se quitó la capucha de la capa por encima de la cabeza mientras miraba las ominosas paredes a lo lejos. Incluso en la espesura de la maleza, los altos muros producían una sombra amenazante que se extendía por millas. Su intuición de repente envió escalofríos por su espalda mientras Leonie escudriñaba más las paredes. No, esas no eran paredes, el interior de su boca se secó. Casi parecían espadas masivas en todo caso. Una advertencia de algún tipo. Una bandada de cuervos voló por los aires y sus graznidos resonaron en sus oídos. Leonie apretó los dientes y siguió adelante, su preocupación finalmente evidente en su rostro. Akame, ¿qué te pasó?